Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí una semana más. Moshi, ¿cómo estás hoy? Bastante bien, un poco liberado porque a pesar de que llevo 2, 3 meses en paro, ya por fin acabó el semestre, o sea, ya me están dando calificaciones. Me ha ido bastante chido, entonces pues me siento ya tranquilo, como que más feliz y pues, no sé, bastante bien. Yo igual ya abrazando ya por fin de vacaciones, Sí. ya no tengo que sufrir nada. Y Y ahora ahora sí sí vamos a ya. hacer stream, se lo prometemos. Sí, ya, y ahora sí ya regresan los streams. Y si no es. Esperemos. Ajá, si para este capítulo no ha regresado, pues ya. En julio, en algún día de julio van a regresar. Para el primer año del podcast, ahí Sí. vamos a regresar a hacer stream. Es que obviamente hay que darle así como que. Cautela que sigue. Y ya estamos rumbo al primer año del podcast. Podemos hacer una celebración de un año de podcast en Twitch haciendo un 12 horas a la vez. Mm, Suena interesante, pues. Ya veremos qué pasará. Pero pues esta semana han pasado cosas bastante interesantes que Sí, dan mucho material para el podcast. bastante burla. Comenzando por lo que pasó. Exactamente, bastante burla, bastante. Pues sí, bastante burla que ya sabemos cómo va a terminar, pero bueno. Al menos Hoy en en la Funa no. mañana, sí, al menos se funda, no. Hoy en la mañana es lo que estábamos platicando justamente de aquel periodista. Bueno, si se le puede llamar periodista, porque pues, claramente sabemos que no. Pero que básicamente proponía de que hicieran una especie de Disneylandia en Texcoco. Pero con la temática de Tenochtitlan. ¿Tú qué opinas? Pues mira, empezamos mal con eso por el simple hecho de que no solo es en algún lugar de Texcoco, sino en el terreno que originalmente se iba a usar para el nuevo aeropuerto. Desde Así ahí es, estamos amigos. mal porque tienes que, obviamente, un parque de diversiones, a pesar de ser grande, porque te diré un lugar como Six Flags o nuestra difunta Feria de Chapultepec, Ujú, son lugares grandísimos, ¿sabes? Pero no ajá. llegan a abarcar tantísimo terreno como lo que era el terreno destinado para el nuevo aeropuerto, ¿sabes? Ujú. Entonces, de todas formas, mucho de ese terreno se quedaría inutilizado. Ponle que lo podrían utilizar en un estacionamiento, pero seamos realistas en la primera cosa. Dime quién iría a un parque así. Ponle que la gente iría una vez por morbo, pero no creo que Ujú. volvieran. Pues. Te diré porque, por ejemplo, Magic Kingdom es de. Ah, la verga se me olvidó. Es de Disney, creo que sí ese parque, ¿no? Que Magic tiene. Kingdom, sí, 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 sí. Ya es que tiene temáticas parecidas y todo. Ajá, Pero es que como tal, bueno, los dos estábamos muy en favor del aeropuerto, entonces pues sí, cualquier cosa que hagan en Texcoco, obviamente vamos a decir qué mamada es eso. ajá. Pero más que, más que nada, siento o muy en mí de que ahí se denota un problema muy grande que yo le veo a México. Y es lo que siempre ando peleándole con la gente. O sea, por ejemplo, Japón sufrió un bombazo. Ujú. Alemania tuvo un holocausto y dos guerras mundiales. La URSS tuvo una de las peores crisis por tener el socialismo y pues obviamente ya sabemos el holodomor, todo. Ucrania y parte de Rusia pues tuvieron ahí un desastre químico y todos esos países lo han tenido en menos de 100 años y la gente no está ahí como que reclamando y llorándole por algo que pasó hace Ujú. menos de 100 años. Sí. Y aquí en Latinoamérica luego estamos ahí como que llorando y la gente diciendo que no, que es que se llevaron todo nuestro oro, no sé qué, bla, 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 y que íbamos a ser, has visto ese meme, íbamos a ser hijos de los dioses y no sé Ah, qué sí. tanta. O sea, aquí siguen llorando algo que pasó hace 500 años cuando en otros países donde de verdad sí se puede decir que destruyeron sus países, Sí. ya están como si nada y ya están ahora sí que levantándose. Pues mira, yo creo que gran parte de todas estas problemáticas tienen que ver mucho con la educación, con la forma en que educan y enseñan a los niños, ¿sabes? Ujú. Porque no me digas, o sea, obviamente en todo este tipo de países europeos que fueron los que sufrieron todo lo que fue Ajá. cuando, o sea, lo que fue la explosión nuclear de Chernobyl, que pues mucha parte de Europa se vio afectada o los que se vieron afectados en guerras mundiales. Ujú. Si te das cuenta, en ninguna están endiosando a sus países, en ninguna están haciéndolos ver así como de nosotros éramos los mejores y llegó alguien a fregar. No, todos es como de la verdad, lo hicimos mal, pero pues hay que seguir, ¿sabes? Entonces, hasta cierto punto, la mentalidad de los niños es, pues sigue con tu vida, no te quedes agarrado a algo que ni siquiera te tocó, ni siquiera le tocó a alguien cercano tuyo, ¿sabes? Ya estar hablando de algo que pasó hace Ujú. más de 500 años
ya es ridículo seguir tan arraigado a eso, ¿sabes? Porque es como de, brother, ya supéralo, o sea, por el simple hecho de que ni siquiera sabes realmente qué pasó. ¿Por qué? Por el simple hecho de que una cosa es lo que te cuenten y otra cosa es el cómo pasó, ¿sabes? Sobre todo si tienes en cuenta en un país como Ujú. México, donde tienen tan Sí, endiosado a personajes como Benito Juárez y no sí, no, saben realmente horrible. qué hizo, o sea, cuál fue la realidad de todo, pues no dudes que sea exactamente lo mismo con la historia de la conquista, ¿sabes? Entonces, Ujú. yo creo que el problema ya viene en parte por la educación que se le da a los niños sobre ese tema. Ajá. Y es que además, ve, por ejemplo, hay algo que pasa que es como que aquí nuestra historia está llena de qué hubiera sido. Ujú, Y lo puedes ver tan solo en la historia moderna con candidatos y cosas así que siempre la gente se quedaba con el qué hubiera sido. Y automáticamente al descartar eso como algo que no pasó, cree que hubiera sido algo mejor, ajá, no tan algo peor. Y bueno, uno es eso. Todos si nos vamos al contexto pues pasado, podrá ser su cultura y todo, pero los mexicas o bueno, aztecas como los quieran llamar, eran también bien tremendos, o sea, prácticamente eran los imperialistas que traían no democracia como y libertad como aquí lo venden con Estados Unidos, ajá. pero sí prácticamente se querían adueñar de todo el continente. No tan así obviamente, pero sí. Por ejemplo, toda esta zona, pues sí, empezaron ahí poco a poco a conquistar todo. Y simplemente llegó alguien, pues un pez más grande y se los llevó. Ujú, Pero no le veo así como el por qué tendríamos que estar llorando por algo que pasó hace 500 años por lo que decíamos. Más que nada porque creo que si te das cuenta y analizas incluso como tal parte histórica de lo que ha sido usado socialmente y todo como, digamos, como de eslogan o de, ¿cómo decirlo? Pues de, más que nada de propagandístico. ujú. Siempre está esa parte de que los españoles llegaron y nos robaron nuestro oro, todo. E incluso está esa falsa como que, pues sí, falsa idea de que Europa es rica por todo el oro que le robó América. O sea, Ujú. está lleno de falacias todas esas cosas. No, y obviamente esto último que dices de que hay gente que de verdad piensa, porque hay gente que de verdad lo cree, que es lo Sí, peor. Em, de que solo son ricos porque invadieron América. Seamos realistas, ¿quiénes invadieron América? En cierta parte. Inglaterra, Francia, España, ajá, Portugal, no hay más. Solo sí. esos cuatro, entonces ellos tendrían que ser los más ricos de todo Europa nada Ujú, más por eso. Y no, hay países nórdicos que son 1000 veces más ricos que ellos, ¿sabes? Entonces es ridículo creer todo este tipo de cosas, ujú. ¿sabes? Justo lo que dices de que la gente también vive mucho en el qué hubiera sido si, está bien denso, ¿sabes? Porque en lugar de decir, ok, pues eso pasó ya, sigo adelante, sigo Sigamos con mi vida, adelante. no Ajá. siguen fantaseando con, no, es que seguramente nosotros seremos una potencia porque tendríamos un montón de oro y no sé qué, o sea, no, simplemente No, claramente. hay... Ajá, Y además ellos ni siquiera veían el oro como la gran cosa y eso está históricamente exacto. documentado. No, es que aparte, hay una serie que me parece que está en Netflix, son 4 temporadas, se llama The Man in the High Castle. Ajá. Esta serie literalmente o sea, su premisa es qué hubiera pasado si Alemania hubiera ganado la Segunda y Primera Guerra Mundial, más que nada en la Segunda. Y es un mundo que obviamente Ujú, está, te diré, en Estados Unidos la mitad está controlado por lo que es Japón y la otra mitad por Alemania. ajá. Y te da un contexto bien denso de cómo hubiera pasado, ¿sabes? Pero no ves gente ni alemania, ni mucho menos europea, ni mucho menos estadounidense pensando en qué hubiera pasado sí. Sobre todo yo creo que Alemania, ¿sabes? Porque es un país que sí, fue de los que, o sea, se vio tan inmensamente involucrado en la Segunda Guerra Mundial, pero si te das cuenta y se investigan un poquito, en general el pueblo alemán está avergonzadísimo de lo que hizo eso, de lo que Y pasó, ¿sabes? exactamente. Entonces Ujú. no van a volver a cometer una tontería así, a menos que sea la niña esta del TikTok que le preguntan cómo erradicar la pobreza en México y dice hacer jabones, que pues mejor hay que mandarlo a una escuela de arte antes de que invada Polonia. Sí. Pero pues aparte de eso, pues el problema yo creo que la gente no supera, ¿sabes? Ujú, exactamente. Es más que nada el no superar. Y hablando, digo, o sea, ves uno de los memes más populares que hay entre gente de nuestra edad y es el de no superar a la ex. Ajá, Creo que desde ahí hay una cultura de que aquí como tal no nos cuesta bastante superar. Entonces, pues por eso también nos cuesta tanto progresar. sí.
No, y sobre todo de que el superar no solo es olvidar, ¿sabes? Yo creo que también la Exacto. gente confunde estos términos y por eso no avanzan por el simple hecho de que piensan que superar es olvidar y no. Superar yo creo que es tener bien en claro lo que fue X situación y no cometer lo mismo ni irse a hacer lo mismo, o sea, sino mejorar y avanzar, ¿sabes? Y es el problema, la Ujú. gente piensa que superar es simplemente de olvidarte de las raíces de lo que fue algún día Y México y dejarlo, en ajá. general América, ¿sabes? Y no, claro que no, simplemente, ok, sí, quizá en algún punto Yo creo. fueron civilizaciones enormísimas con conocimientos bastante adelantados para lo que eran civilizaciones de ese tipo. Para su entorno, más que nada. Ajá, y sobre todo cuando te pones a comparar de ciertas similitudes que había en, ¿cómo se dice? Sobre todo En otros lados. te diré, en lugares como Egipto o ya no me acuerdo en qué punto Ajá, específico sí, de sí, lo he China visto. es, que eran cosas muy específicas y muy similares, ¿sabes? Ujú. Pero de ahí en fuera, pues, ok, también no se ponen a pensar en que si no nos hubiera conquistado España, probablemente alguno de los tres países que conquistaron otras partes de América hubieran llegado a conquistarnos, ¿sabes? O si no Y hubiera hubiera sido ninguno. peor porque, ajá, para los que casi no ven, pero España probablemente fue de todos el más gentil con la gente. Ah, En en el parte, aspecto ajá. de que, ajá, no, sí, o sea, si analizas, por ejemplo, Francia e Inglaterra, Sí, fueron desde que llegaron, pero ajá, agarraron densos. parejo con todos los nativos. Y España, pues muy diferente, obviamente, quiso construir una especie de sociedad ya con los nativos. Mínimo preguntó. Entonces, ajá, no tanto mínimo preguntó, sino de que pues sí se adaptó a la idea de no, pues esto es lo que hay y a lo mejor van a ver quién venga aquí, pero pues vamos a tener que usar a quienes están aquí. Entonces, pues no hizo tanta esa cuestión de erradicar. Sin embargo, pues sí, es lo que dices, más que nada el que no superamos y ahí nos seguimos pese a que pues ya fue hace mucho tiempo. Sí, Hay un exacto. término que yo creo que ahorita está como muy de moda, es, se llama, bueno, ya es conocido, resiliencia, que básicamente habla, pues sí, la capacidad que tiene una persona de superar circunstancias traumáticas y Ujú, ya, y lo que tú quieras ver, la muerte de un ser querido, una ruptura, un, no sé, algún mal episodio de tu vida, de lo que tú quieras. ujú. Pero últimamente a mí se hace muy padre ese término, o el cómo lo han querido usar, porque justamente habla de eso. Un poco del saber perdonar, pues sobre todo el de seguir adelante, porque muchas veces la gente se queda como muy aferrada a esas cosas malas que les pasan. Ujú. Y a la larga todo termina girando en torno a eso, toda su vida, todo lo que pasa. Cuando muchas veces hasta son cosas ajenas a lo que están haciendo en ese momento. Sí, exacto. Y aparte de Ujú. que, ¿cómo lo puedo decir? Mm, ¿cómo lo podría decir? ¿Cómo lo podría decir? También yo creo que ahí vuelve a lo mismo en cuestión de confusiones. Ajá, La gente, ajá. al no olvidar, tampoco perdona, pero pues tan simple como perdona y olvida. No olvides, ¿sabes? Ujú. Y también, o sea, no sé si te ha tocado o has llegado o conoces incluso o en internet te han aparecido videos de personas que en verdad le tienen odio a la gente española por eso mismo. Ah, yo he visto. Ujú. Sí, o sea, tan solo incluso basta con la gente que empieza a decir que no, que mis raíces aztecas o mis raíces mexicas. Ujú, Ya de ahí, o sea, te das cuenta, está padre que quieran vender, o bueno, que quieran pintar a México como aquel descendiente de los aztecas, pero claramente ya no. O sea, piensen todos los apellidos, casi todos terminan en EZ, la mayoría pues son, todo lo que termina en EZ, pues, mejor dicho, son apellidos de español porque el EZ significa hijo de, o bueno, era representado como tal. ujú. Entonces, ya desde ahí te puedes dar cuenta que ya actualmente, pues sí es un mestizaje más fuerte, es una, estamos más una cuestión de fusiones culturales. Y al final de cuentas, o sea, eso fue el progreso. Siempre, si te das cuenta, muchos de los, pues, logotipos y cosas que más que estereotipan que le han dado identidad al México actual, vienen de mil partes del mundo. Por ejemplo, el Ujú. mariachi que viene de Francia. El, ¿qué más? Mil cosas. O sea, yo creo que México tiene bastantes influencias, tanto españolas como francesas. Y no tiene nada de malo, porque a final de cuentas, quieran o no, la pureza de la cultura nunca va a ser pues por sí solo algo importante porque tarde o temprano todo va a ir progresando y se va a ir mezclando de otros lados hasta que poco a poco se transforme y vaya avanzando a final de cuentas.
No, y aparte de que también yo creo que mucha gente piensa o se le ha hecho como que la cultura los ha llevado a eso. Y es que si te das cuenta, la gente en general tiende a ver como que el mestizaje como algo malo, ¿sabes? Ujú. Piensan que por ser puro, ya eres superior, cuando simplemente lo puedes ver en razas de perros. ¿Cuáles son los Ajá. que tienden a tener más problemas? Las razas que son directas, sin ningún cambio, sin nada. ¿Por qué? Porque no han Y juntado los lo pugs. mejor para salir. Bueno, los pugs son un caso especial de una porquería, de una aberración de la humanidad. Un perro, un cerdo, un Pero pedazo de pan. sí, o sea, y es que simplemente, ¿qué pasa Ajá. con los perros que son de junta de Ajá. dos o tres razas? Terminan siendo superiores porque tienen Sí, lo pues mejor de sí. esas tres razas, ¿sabes? Y el problema es que Ujú. la gente no lo ha aprendido a ver así, ¿sabes? Es que también, digo, o sea, es por lo mismo, es más difícil encontrar un perro que sea puro y que venga desde un linaje que encontrar un perro, perdón, que sea directamente, pues, combinación de muchos. Eso es yo Ujú. creo que actualmente lo más común y es lo que pasa en la humanidad. O sea, va a ser más difícil que encuentres una persona que venga puramente de un solo lugar a que encuentres personas que son mezcla de mil razas y miles de culturas. Ujú. Aunque probablemente muchos incluso hasta despreciamos eso por no sentirlos como nuestros. Pero a final de cuentas, yo creo que sí, todos venimos no de un solo lugar, sino de muchos. Sí, exacto, y simplemente, ¿cuál es el problema con todo este tipo de gente que dice, no, es que mis raíces aztecas y no sé qué? Cuando como que no tiene muy comprendido de que había más civilizaciones en este país, ¿sabes? No solo los aztecas, existían los mayas, otomís, los chichimecas, etcétera, 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 ¿sabes? Ajá. Entonces, también la gente como que ni siquiera para replicarte ese tipo de cosas le sabe, ¿sabes? Porque es como de, simplemente se va como que por lo que ellos creen que es importante, que fueron mayas aztecas o al menos son las más conocidas en México, cuando probablemente vengan de una junta de otros lugares, ¿sabes? Y también yo creo que todo este tipo de problemas viene en parte analizándolo, si lo sobreanalizas, en cuestión racismo, ¿sabes? Ujú. Porque, seamos sinceros, o sea, en general la gente que tiende a ser más morenita probablemente sean los que estén más cercanos a ser los que o a tener un poco más de raíz de lo que eran originalmente la población aquí en México, ¿sabes? Porque seamos Sí. sinceros, en México, en un país como México, no existían los blancos, así como hoy se conoce un blanco, ¿sabes? Era gente Ajá, pues morenita. exactamente. ¿Y cuál es el problema? También el racismo de la gente está hasta arriba porque hacen muchas veces es como de simplemente en la escuela seguramente te tocó ver, pero no faltaba al que le hacían bullying o al que se la pasaban burlándose nada más porque era morenito. Ujú. Entonces, pues No, también hasta cierto ajá. punto puede ser un problema. Ujú. Son muchos factores. Y es que además, o sea, no solo eso, sino de que a final de cuentas es como que los aires que se da la gente. Ujú. Porque es lo que decimos, así como hay gente que se da sus aires europeos, Según ellos. hay gente que pues se va a dar sus aires acá descendiente de Moctezuma y miles de cosas solo por llamarse cosas tipo Tenochi, cosas así. Ajá, Pero al final de Tonatiuh. cuentas ajá, y en su apellido ves que se apellida Huerta o un pedo así. Ajá. Entonces pues sí, ahí está como muy cagado eso. Pero pues sí, o sea, ¿qué le hacemos? Y es que al final de cuentas pues sí, yo creo que está bastante difícil porque como tal en México nos falta eso que decía resiliencia Ujú. por más que nada por esos aspectos porque cosas que han pasado y que han marcado para mal la historia de este país lo siguen trayendo frescos como si hubieran pasado ayer y eso no tiene nada malo, no tiene nada malo que los recuerden, pero lo que a mi ver sí tiene de malo es de que pues obviamente lo siguen presentando como el epicentro y siguen haciendo que todo gire en torno a esos eventos cuando en realidad lo que se debería de hacer es que se aprendiera de esos eventos Ujú. y ya después a la larga sigues tu vida recordando que eso ya pasó alguna vez. Pero ya no debes de dejar que te marque ya todo, ya debes de dejar de tenerlo tan fresco porque al final de cuentas si no nunca vas a poder progresar. Y lo mismo en la vida. O sea, tú puedes traer muy fresco algo que te haya hecho tal persona y a lo mejor pues sí vas a seguir teniendo el rencor, vas a seguir teniendo ese resentimiento y justamente esas personas son a las que peor les va si te das cuenta. No, y aparte de que simplemente te puedes poner a comparar con países. Mucha gente aquí en México, sus excusas para decir que
el país está como está o que no ha logrado progresar y que no se ha desarrollado es por justamente esto de la conquista. Pero simplemente vete por el caso más cercano que tenemos. Estados Unidos Mm, es un país que también mm. pasó por situaciones así, donde literalmente se han enfocado en destruir todo lo que eran los orígenes del pueblo que, pues de los pueblos que existían en lo que es Ajá, Estados Unidos. Y simplemente ve a Estados Unidos como uno de los países con más diversidad en cuestión cultural, porque ajá. hay tantísima, o sea, en la gente de Estados Unidos hay tantísima gente de diferentes partes del mundo, no solo afroamericanos, también hay asiáticos, hay De europeos, todo, sí. Sí, o hay sea, Estados latinos, hay Unidos de todo. históricamente es donde llegan todos, ajá. Ajá, y no me digas que porque en algún punto Inglaterra los conquistó a punta de No fuerza porque pudieron fue muy progresar, intenso, ¿no? no O progresaron, sea, a fin de progresaron cuentas, muy ya hemos bien. hablado de eso. Ajá, progresaron porque al fin de cuentas ellos hicieron las cosas diferente a nosotros. Ujú. Y a fin de cuentas es eso. O sea, es simplemente cada quien tomó diferentes decisiones basado en lo que ellos pensaban que estaba correcto. Y pues, por ejemplo, vemos a Estados Unidos que les funcionó. Porque Ujú. también, o sea, la independencia de Estados Unidos no es como que haya sido así como de, oye, me quiero independizar, entendible, tengo un buen día y ya se van los ingleses. No, o sea, ellos también tuvieron bastantes batallas, le sufrieron Sí, de hecho. bastante. Y a final de cuentas, todo lo que el país tan gigante que tienen lo construyeron simplemente porque tuvieron más coco que nosotros. Ujú. Y así de fácil, o sea, no, yo creo que si a alguien le deberían de reprochar que México es lo de hoy, es a los mexicanos del pasado porque pues simplemente no tuvieron tanto coco como los estadounidenses en el pasado. Sí, exactamente. Pero pues al final del día terminan siendo muchos factores, no solo uno. Ujú. Pero el problema es que la gente lo centra siempre en solo uno, no se ve, no abre el panorama. Sí, y Pero, hablando de, ajá, bueno, sí, dale, dale, dale. ujú, hablando así de, ahorita que hacíamos de coco, viste lo de Bárbara Regil, ¿no? Sí, Imagino. sí. Esto es que es bastante interesante porque, bueno, nada, de hecho no tiene nada interesante esa mamada, pero aún No, así de hecho siempre no. siempre es un buen momento para burlarse, porque yo creo que es ahorita fácilmente el personaje más polémico que hay en México, Ajá. porque literalmente casi todos los escándalos y cosas que ha hecho alguien lo ha hecho ella. Al menos en los últimos, en el último año, En sí. el último año sí. O Primero sea, se solo convirtió en meme con todas estas cosas de sonríe, que nadie te quite esa fit y sonrisa, cosas es así. tuya. O sea, cosas Ajá. ridículas que para muchos son ridículas, para muchos quizá les sirvió de inspiración, no sé a quién, pero seguramente a alguno. ¿Cuál Pues es el tiene problema? bastantes fans hasta de ahora. No, y sí, claro que sí, pero yo creo que pues por la manera en que ha actuado en los últimos días, yo creo que muchos de esos fans ya se le fueron para abajo, ¿sabes? A menos que sean Mm, fans de estos típicos fans que siguen ciegamente a una persona sin darse cuenta de nada, pues yo creo que siguen ahí, ¿no? Pero en general yo creo que ahorita personajes como Bárbara de Regil se han ganado, pues hasta cierto punto el odio, ¿sabes? Y la repulsión ajá, de el la hate, gente. ajá. Porque pues Mm, por el ujú. simple hecho de ya no solo venderte, que es literalmente ilegal, venderte a un partido político, literalmente o sea, estás cometiendo delitos al intentar censurar a una persona, ¿sabes? Sí, exactamente. Y además de censurar como que vender un producto el cual no es el correcto Ajá, es fraude. y que todos saben, ajá, exactamente, eso es fraude totalmente. Mm, yo creo que aquí como que hay bastantes cosas porque siento, o bueno, como pasa en las mayoría de los influencers, Ujú. es simplemente otra marca que se agarró del nombre de Bárbara Regil para que pues sean como patrocinados. Sí, obviamente. Que te voy a decir algo bastante chistoso. A todo el mundo le empezó a cagar en el último año Bárbara Regil, pero a mí me cagaba todo desde antes. Desde que iba como en la primaria, secundaria. Ujú. Porque no sé si recordarás tú que había un programa que se llamaba La Isla. Ay, sí. El de concursos, me acuerdo que ella concursó ahí. Y desde ahí me cayó así bien gorda. Y chistosamente con el tiempo todo se fue dando hasta que a todos les cayó gorda. Ujú. No, es La que bendita justicia. aparte, Ajá. ella casi que entra en el típico estándar de whitezican. O sea, Sí, un exacto. whitezican pero a lo intenso. ¿Crees que actualmente ahorita lo whitezican ya es más como... Porque primero era como una especie de forma de estereotipar a la Ujú. gente de dinero, pero creo que ahorita ya se trascendió más esa barrera porque ya como tal ahorita whitezican ya se enfoca más hacia una persona que muestra cierto tipo de ignorancia, ¿no crees?
ya no tanto a fuerzas tenga o no tenga dinero. Yo creo que sí, ¿sabes? Porque pues quizá muchos lo siguen confundiendo con típica gente que no entra en clase alta, pero está en media alta. Ujú. Dejémoslo en que tenían dinero. El problema Sí. es que ahorita ya, justamente como dices, yo creo que se ha transformado totalmente el término whitexican. Ya no alguien que tiene dinero y puede entrar como el típico mi rey o algo así, sino de que ya llega a un nivel de ignorancia de que para ellos, o sea, yo creo que el whitexican es el típico personaje que piensa que el extranjero es mil veces mejor que México, pero que en todo lo que pasa en México es humilde, ¿sabes? Es Sí, como o sea, más que curioso, o una persona sea, con hipocresía. Ajá. yo creo que ni siquiera es hipocresía, yo creo que es simplemente real su ignorancia, ¿sabes? Porque ya, o sea, ya para que haya memes y que se haya como que comprobado hasta cierto punto de que estas personas simplemente por tomar la foto de un niño chiquito morenito saliendo solo al pan, ya piensen que es literalmente directamente pobreza, pues también ya está mal, ¿sabes? Ujú. Sí, o sea, y es más, o sea, esto no tiene nada que ver con político porque yo creo que en ambos lados, tanto en la izquierda como en la derecha, hay whitexicans. Pero es más que nada una persona que tiene cierta ignorancia hacia la realidad Ujú. y que más que nada está cegada, no tanto por un panfleto o alguna publicidad o algún mensaje, pero sí más que nada que está pues, digamos, desde viendo todo desde su punto de vista Ujú. y creyendo que la realidad es así, una persona cegada más que nada pues. Pues sí. Sí, sobre todo por... Obviamente muchos lo van a ver también desde el lado de... No, es que esta persona es más privilegiada que los demás y se siente superior y no Ajá, sé qué. exacto. Y pues no, o sea, también tiene mucho que ver en el ámbito Y donde no vivas, está. ¿sabes? En las Ajá. cosas que hayas vivido y que hayas como pasado también para, pues, tener un tipo... O sea, tu criterio también se basa hasta cierto punto en eso, ¿sabes? En el tipo de vida que hayas llevado. Sí, exactamente. Y es que, o sea, esto es como muy polémico esto que voy a decir, pero al final de cuentas esa gente como que todo lo ha vivido y está actuando en base a lo que ha vivido, entonces tampoco es tan juzgable Ujú. porque, por ejemplo, o sea, muchas personas de esas ni siquiera conocen la verdadera realidad de la parte pobre de México o lo que Ajá. sea que estén haciendo, o al mismo, o lo contrario, no conocen así como que la realidad de el país y piensan que siempre todo, como lo decíamos, o sea, estamos así como en esa parte de la pobreza hecha por los españoles y todas esas cosas. Ujú. Y a final de cuentas siempre crecen pensando eso, nunca se informan del punto de vista opuesto. Y a final de cuentas por eso salen sus opiniones tan controversiales, por creer que tienen la razón. Sí, exactamente. Y aparte de que para ellos eso es el mundo, ¿sabes? Eso es lo que... Pues obviamente, te diré, te puedo poner un ejemplo. Si eres hijo de un señor que tiene empresas y tiene millones y siempre te han, pues, consentido, te han llevado que al extranjero, te han dado todo, no has tenido que casi hacer nada para tú ganarte las cosas, pues tú piensas que así es el mundo. Cuando, pues obviamente la realidad pues es totalmente otra. Cuando el 70% o 80% del país pues vive otra realidad a la tuya, ¿sabes? Deja todo eso. Es que o sea, no tiene nada de malo que, digamos, son los que están jugando en modo creativo, Ajá, están jugando en pero Pacífico. automáticamente piensan que todos están jugando en modo Ajá, que creativo. están en... Ajá, Entonces, pues... ahí sí queda el de León cree que todos son de su condición. sí, exactamente. O sea, yo creo que es más que nada por eso. Pero así como tal que la gente, esos lo hagan así como con la mala leche de insultar o de burlarse de la gente. No, porque o Ujú. sea, ni siquiera saben lo que está pasando en realidad. Más que nada, por eso digo, o sea, ahorita el Whitezican más que ser una persona en ciertas condiciones, es una persona con ignorancia que desconoce cómo funcionan las cosas. Sí, Es exactamente. básicamente un chairo, pero visto Pero a la inversa. con otros ojos. No, no tanto a la inversa, sino visto con otros ojos. Pues sí, en parte. Sí, Pero exactamente. volviendo a lo de Bárbara de Regil, Ajá. ¿tú cómo ves, o sea, desde tu punto de vista, qué tan bien o qué tan mal crees que ella tomó las cosas en cuanto empezaron a, pues, criticar ¿cómo se dice? Su proteína, creo que es. Creo que ahorita ya es un personaje lo suficientemente acabado. Y pues ya ahorita, digamos que sí se puede dar el lujo de fallar y cagarla en lo que quiera como quiera.
Entonces, pues, al final de cuentas, simplemente fue una especie de forma de reaccionar impulsivamente. No dudo de que sea verdad, pero también por otro lado, como que no sé por qué no me llega a caber en la cabeza esa parte de que una persona, sabiendo lo famosa que es, Ujú. empieza a presumir de su estatus y todo, sabiendo de que eso va a ser obviamente revelado, pero así, o sea, siento que más que nada es una forma muy impulsiva de actuar. Ujú. Entonces, pues al final de cuentas ella solita acabó su tumba. O sea, ahorita hubiera podido simplemente, no sé, haber sacado algún comunicado, una cosa así, fin de la historia, pero por querer arreglarlo de ese modo, pues simplemente se está metiendo en problemas, la verdad. Y aparte de que yo siento de que en parte su orgullo como que la llevó a eso, ¿sabes? Porque no digo que específicamente ella o ese tipo de personas, pero en general mucha gente tiende a ser muy orgulloso, ¿sabes? Y sobre todo cuando son influencers y sacan algún producto y es criticado, ¿sabes? Porque yo creo que de las cosas más inteligentes que pudo haber hecho fue de, no, pues es que yo trabajé con esta marca y pues me ofrecieron sacar una colaboración, ¿sabes? Entonces, si ella decía algo tipo, yo realmente no sabía, porque obviamente si ella no es alguien que tenga un nivel de estudios, te diré como un nutriólogo, pero si simplemente decía, ¿saben qué? La verdad yo no sabía exactamente qué se estaba haciendo, yo simplemente fui la imagen y lo vendí, probablemente hubiera quedado mejor y no lo hubieran criticado tanto, ¿sabes? El problema yo creo que defendió a muerte algo que ni siquiera ella sabía que estaba defendiendo, ¿sabes? Se fue por el punto en que Ujú. si se lo, o sea, al criticarla directamente fue como de dejo de pensar Mm. críticamente, crítica y coherentemente y simplemente ataco y defiendo por atacar, ¿sabes? No lo hago pensándolo. Y exactamente, sin argumentos. Ujú. Pues sí, exactamente es. Ahí yo creo que más que nada la impulsividad lo que la llevó a caer tan precipitosamente como pasó. Sí, a ese punto. Y de hecho no sé si has visto, ¿cómo se dice? De estas historias que ella ha resubido donde Ah, sí, que claramente se están retuitea. burlando No, de ella y ajá, pues ella piensa que le están apoyando. pero ahí es la cosa, ahí es más como el community manager o quien sea que le Sí, o administre las quizás sí es redes. ella. Ah, puede ser también, pero bueno, o sea, a final de cuentas pones cualquier cosa que pones ahí lo retuitean sin reaccionar ni nada, entonces es más que obvio que eso está hecho no tan automatizado, pero sí así como que hecho a la y se va de, este retuiteó esto, entonces va. Ujú. Bueno, reposteó. Este me mencionó, entonces va el repost y así. O sea, Pero es que yo era. también, yo creo que hay mucha gente que la mencionó en historias de Instagram o en Twitter. Y obviamente muchas fueron críticas. Yo, en ninguna de esas que fueron directamente críticas, ella Ajá. las reposteó, ¿sabes? Yo creo que sí tuvo que haber algún Y pues filtro. El obviamente. problema es como que yo siento que... Yo Mucho creo también que es ella sí como que estaba en una control de campaña eso. bots. Solo Ajá. que vuelvo a lo mismo. En su impulsividad de decir tengo que hacer ver, o sea, tengo que hacer creer que la gente me está apoyando y que los demás están mal. Yo creo que simplemente vio los primeros dos líneas y ya no vio nada más, ¿sabes? Sí, pues. Y, no, y es que además, ¿cuántas eran? O sea, eran un chorro. Entonces, pues sí era como muy lógico que iba a pasar eso. Ujú. Pero pues sí. Pues sí. Pero, amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero no los temas. Así que los invitamos a continuar escuchándonos todos los lunes a las 5:30 de la tarde. Ahora esperemos que sí vayamos a hacer stream. Ahora sí. No les prometemos nada, Puede. pero esperamos que sí lo vayamos a hacer. Puede ser. Ajá. Y a las 6 de la tarde, pues todos los lunes igual este capítulo, pues... Y que pues sigan ahí como han estado. Pero pues Sí, esto es todo exactamente. de mi parte. Pues igual esto de mi parte. Quizá suscríbanse por si las dudas. Twitch, tardeando-podcast, obviamente. En todo somos. Sí, pues sí, de hecho en todas las redes somos igual así, tardeando-podcast. Ujú. Entonces, pues les va a llegar la notificación. Igual aquí, pues denle o en la campanita o en Spotify en follow para que les avise cada que subimos nuevo podcast. Que pues siempre es los lunes a las 6. Y pues también es todo de mi parte. Yo soy Dan. Yo soy Moshi Y y nos nos vemos. vemos.